la clase. Listo, estamos, son las 19:02, ¿sí? Y vamos a arrancar entonces. Primero que nada, quiero que, antes que arranquemos con la clase de hoy, nos acordemos, hagamos un pequeño repaso, porque ya me parece que hace un montón que no los veo, y veamos qué vimos la clase pasada, a ver qué se acuerdan. Ley de demanda y oferta, Definición de economía positiva, Micro y macroeconomía. modelo Economía socioeconómico, positiva y economía Normativa. Muy bien. Los problemas de la capitalismo, socialismo, la economía definición de mixta. economía. Perfecto, los modelos económicos, muy bien. Veo que han estado leyendo micro, macroeconomía, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas de la economía? Todo eso, me imagino que si ya lo has leído, fantástico, si no, anda estudiándolo, porque siempre viene alguna pregunta teórica de algo de lo que hemos visto ya en la clase pasada, ¿sí? Ya vamos a seguir, vamos a ver más teoría y vamos a ver un par de ejercicios prácticos. Muy importante también el tema de oferta y demanda, que lo tengas claro, que te acuerdes cómo se grafican, ¿sí? Recordá que este año el examen, el control que le llamamos acá, va a ser presencial, entonces posiblemente te podamos dar alguna grafiquita, ¿sí? Para que analices el tema de la curva de oferta y la demanda, qué pasa, cómo te mueves en la curva, sí. Disculpe que la moleste con esta pregunta, pero ¿qué se tomaría en la prueba? Eso no te puedo decir, Brian, primero porque no disculpe. está hecha y no tengo ni idea, o sea, no está hecha, pero posiblemente, o sea, siempre se toma un poco de todo lo que vamos a ver hasta que venga el primer control, ¿sí? Nos queda esta semana y la semana que viene, creería, si no me equivoco, y ahí viene ya el primer control, ¿sí? Entonces todos los temas que hayamos visto hasta ese momento se pueden tomar, ¿bien? Bueno, hoy terminamos entonces con la parte de economía y la semana que viene vamos a arrancar ya con lo que es administración. Voy a poner a compartir la pantalla, ¿sí? Y ya saben que si tienen alguna duda o consulta, en el micrófono, si alguno escribe en el chat directamente, otro compañero que lo lea, porque yo no puedo estar leyendo el chat, ¿sí? A medida que voy proyectando las diapos. Pero sí está bueno que me vayan preguntando cualquier cosa. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy, ¿sí? Vamos a continuar entonces. La clase pasada habíamos empezado viendo una ciencia social en donde los hombres tenían necesidades que buscaban satisfacer, ¿sí? Utilizando los medios que habíamos dicho que no eran abundantes, sino que eran escasos, para satisfacer esas necesidades. Y ahora hemos visto que la economía se podía clasificar en dos grandes grupos. Por un lado teníamos la microeconomía y por otro lado la macroeconomía. Hoy nos vamos a enfocar en los temas de macroeconomía, que vas a ver que son los que escuchas todos los días. Vos prendés la tele, o por ahí abrís, qué sé yo, si tenés Twitter y seguís algún diario, o pones el informativo, o lees el diario, y vas a ver que todo el día se están hablando de estos temas que son de macroeconomía. ¿Cuáles son estos temas que vamos a ver hoy? Vamos a decir que la macroeconomía está conformado por los ingresos totales que tiene un país, una región, un continente, etcétera, lo que deseemos estudiar, ¿sí? Y también por los gastos totales de esa misma región, o país, o continente, o espacio que se desee estudiar. Vamos a estudiar también lo que es el PBI, Producto Bruto Interno. Ahora simplemente estoy nombrando porque la clase de hoy vamos a ver punto por punto en forma detallada. Vamos a estudiar un poquito lo que es la inflación. Vamos a estudiar algo de lo que es el nivel de empleo o la tasa de desempleo, ¿sí? Que es otro de los indicadores macro. Y vamos a terminar la clase viendo algo sobre el tipo de cambio. Me imagino que algo de esto te suena, ¿o no? ¿Les suena algo de esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Lo has escuchado. Abrí el diario y lees algo del PBI. Ves las noticias y todo el tiempo te están hablando de la inflación. Y si no, te sube un taxi y al mismo momento te dicen, no, sí, que por la inflación ya ha subido la bajada de bandera de 100 a 200 pesos, lo que sea. O sea, son de mucha actualidad. Entonces, por eso te digo que la clase de hoy va a estar muy, pero muy interesante. Bueno, todos estos que vamos a estudiar, obviamente de macroeconomía,
nos vamos a enfocar en estudiarlos, o vamos a tratar de ir en hincapié en que Se corta, obviamente profe. en Se Argentina, le ¿sí? Para que cortó, sea más profe. interesante. Se cortó, Profe, profe. se corta. Se le ¿Puede corta mucho repetir? la Hola, hola. llamada, profe. Profe, se corta y se traba mucho. A ver, ¿estoy o no? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí Ahí sí, profe. Ahí sí, Capaz que si A ver, muteamos déjenme- algunos micrófonos, que, o sea, si bien no están hablando, puede ser que Sí, la sobrecarga, eso digamos. voy a pedir. A ver, yo hago una cosa, ya desconecto mi teléfono del Wi-Fi y les voy a pedir a ustedes también que todos apaguen las cámaras, que vi que algunos las tenían prendidas, que a mí me encanta, pero bueno, apaguen las cámaras y apaguen los micrófonos. ¿Por qué? Porque somos muchos y por ahí la red se colapsa un poco, ¿sí? Ahí me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. ¿Todo bien? Ok. Si vuelvo a tener ese problema, me paran automáticamente para que yo no siga avanzando y me puedan ir escuchando. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces estamos en esto. Vamos a definir primero qué es el PBI, ¿sí? Y me imagino que van tomando nota. No lo puedo ver, pero me imagino que están todos sentados al lado de la compu con un cuaderno, ¿o no? Anotando. Sí, profe. sí. ¿Sí? Ok. Obvio. Bueno, sí, ¿sabes por qué? Primero porque es una mejor manera de concentrarte, ¿sí? Porque si no te distraes con cualquier cosa, pasa volando una mosca y te distraes. Y segundo, porque además así vas aprovechando el tiempo, ¿sí? Ya te quedan las anotaciones, todos tus apuntes, que en la facultad vas a tener que tomar siempre apunte, y después en base a ese apunte vas y amplias conceptos una vez que leas el material, ¿sí? Que lo óptimo sería que lo leas y después vengas a la clase conmigo, pero bueno, si no lo hiciste, no te preocupes. Que esto va a ser una guía para que después vos, cuando vayas a leer, puedas profundizar los conceptos. Bueno, vamos a arrancar entonces con el PBI. Y anotar, ¿qué es el PBI? O el Producto Bruto Interno, que son las siglas de PBI. Va a ser un indicador, y escucha bien la palabra, indicador macroeconómico que sirve para determinar la riqueza de un país. Así como lo estás escuchando. Todo el tiempo aparece esta palabrita en la Profe, disculpe, ¿puede volver a repetirlo? El PBI es un indicador macroeconómico que sirve para medir la riqueza de un país. ¿Está? Entonces yo te tengo que decir PBI, ¿y vos qué tendrías que pensar? Vamos con ejemplos fáciles, como a mí siempre me gusta dar. Te digo, el PBI de Estados Unidos es 10 y el PBI de México es 5. ¿Cuál de los dos países va a ser más rico? Estados Unidos. Estados Unidos. Te digo, el PBI de España es 18 y el PBI de Uruguay es 12. ¿Cuál es más rico? De España. España. Entonces, con estos ejemplos, yo lo que quiero es que vos te vayas grabando que el PBI es un indicador que me habla de la riqueza de un país. Cuanto más grande sea el PBI de un país, entonces estamos diciendo que ese país es más rico. Y ahora la pregunta que te tendrías que estar haciendo, y bueno, profesora, ¿cómo sabe, cómo se calcula ese PBI o de dónde sale ese concepto de riqueza de un país? El PBI va a estar conformado por 4 componentes, o sea, son 4 los elementos que determinan cuán rico o cuán pobre es un país. Y me gustaría que los vayas relacionando con Argentina, o relacionarlos con Tucumán, o relacionarlos con la ciudad o con el territorio que vos conozcas y que quieras, para que lo vayamos razonando. En este caso, el primer componente va a ser el consumo, ¿sí? Ya lo vemos en detalle. Pero te voy a hacer una mínima pregunta que si has leído el material me la tendrías que poder responder. ¿Quiénes de los agentes económicos que vimos la clase pasada son los que consumen? Los Hogares. hogares. Los hogares. Los hogares. La familia. Los hogares. Muy bien. Muy bien, perfecto. Los hogares son aquellos que van a consumir. Ya vamos a ver qué es lo que van a consumir. Otro de los componentes va a ser la inversión, ¿sí? Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cuál de todos los agentes económicos que vimos la clase pasada son los que van a invertir en el país? Pero muy bien. El tercer componente van a ser las compras del Estado, ¿sí? Que ya vamos a ver de qué se trata. Y por último vamos a tener las exportaciones netas, que ya vamos a ver también de qué se trata. Bien,
Vamos ahora a analizar uno por uno en detalle y vamos a arrancar con el consumo, ¿sí? Como vos muy bien me dijiste recién, el consumo lo van a realizar los hogares o las familias. Y ahora yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué consumís o qué crees que consumen los hogares o las familias? A ver, alguno que se anime a abrir el micrófono y me cuenta. Bienes y servicios. Los bienes y servicios. Muy bien, bienes o servicios. ¿Y consumimos Los bienes y todos servicios. los servicios o hay algún tipo de prioridad que tengamos a la hora de consumir? Depende de la renta de cada familia. Depende de la renta y de cada ingreso de cada familia. Del ingreso de cada familia. Perfecto, me encanta la respuesta. Alguien dijo, depende de la renta o de los ingresos que tenga cada familia. Fantástico. Yo dije Si renta. leíste el material, vas a ver que en algún lugar se habla de renta disponible. ¿Qué es eso de la renta disponible? ¿Ok? Las familias van a cobrar un salario por su trabajo, ¿sí? Van a tener ingresos por su trabajo. ¿Y qué pueden hacer con ese dinero? Ok, una vez que cancelan los impuestos o pagan los impuestos que se supone que son obligatorios, le queda una renta que se llama renta disponible. Con ese dinero los hogares tienen, en la generalidad de los casos, dos opciones. Por un lado, consumir, o por otro lado, invertir. ¿Qué crees que se hace primero? Se consume. Invertir. Depende de la renta, Se pero invierte, generalmente profe. se consume. Ok, perfecto. Consume. Bueno, hagamos de cuenta que somos comunes personas que tenemos un ingreso básico, ¿sí? Cobramos todos los meses un sueldo básico, tenemos una familia. Obviamente que lo primero que vamos a hacer con nuestra renta es satisfacer nuestras necesidades básicas. Vamos a comprar alimentos, nos vamos a vestir, vamos a buscar un lugar donde vivir, vamos a utilizar medios de transporte, quizás vamos a pagar una educación. Y así a medida que vamos satisfaciendo esas necesidades que son primarias o básicas, podemos seguir avanzando sobre otras necesidades que no son tan primarias y que tienen que ver más con el tema de, por ahí, obtener una riqueza extra, ¿sí? Que tiene que ver con el invertir. Mira, acá yo te preparé un grafiquito para que veas justamente lo que te estoy diciendo. Una vez que yo cobro mi dinero, o las familias cobran su dinero, fíjate que lo primero que van a gastar o consumir es en alimentos, en tener una vivienda, en vestirse, ¿sí? Que son necesidades básicas. Una vez que están cubiertas esas necesidades básicas, puedes empezar a satisfacer otras necesidades extra, como por ejemplo de ocio, fíjate que hay un par de chicos en el cine, adquirir un auto, y si todavía te sobra dinero, una vez que has satisfecho esas necesidades básicas, por ahí puedes llegar a invertir. ¿Está? Por ejemplo, ahí aparecen un par de dólares, ¿sí? Que es una de las inversiones más comunes que tenemos los argentinos. Entonces, te voy a hacer la siguiente pregunta. A ver si han entendido el concepto. ¿Quiénes consumen más? Relacionalo, consumo o inversión. Las familias con poca ¿Quiénes renta. consumen más? ¿Los que tienen menos renta o los que tienen más renta? Menor renta. Los que tienen Menor renta. ¿Qué opinan? Menos renta. Perfecto, perfecto, chicos, porque los que tienen menor renta, fíjate que lo que Los van a que hacer tienen con su poca renta renta. es tender a consumir y casi que no les sobra nada para invertir. En cambio, los que tienen ingresos mayores o rentas mayores no solo logran consumir y satisfacer sus necesidades básicas, sino que además le queda un exceso, un excedente que pueden utilizar, por ejemplo, para invertir, para viajar, para ocio y para toda otra actividad extra. ¿Está? ¿Se entendió? Ahora, volvamos a la idea, porque no nos olvidemos que estamos hablando del PBI, ¿sí? Hemos dicho que el consumo es uno de los factores o de los componentes del PBI. Ok, entonces, quiero que ya te vayas metiendo el chip en la cabeza. En la medida que los hogares o las familias consuman más en un país, esto hace que el país sea más rico. ¿Está? ¿Por qué? Porque hace aumentar el Producto Bruto Interno del país. Pensé en todo el movimiento que hay por detrás. Cada vez que vos compras alimentos o ropa o lo que sea, lo que estás haciendo es justamente favorecer a las empresas y estas a la producción, y para producir necesitan mano de obra, y para mano de obra necesitan contratar más familias, y se genera todo el ciclo y la rueda que nosotros vimos la clase pasada. ¿Está? Entonces, aumento de consumo le conviene al país porque aumenta su PBI. Vamos al segundo componente, que es la inversión. Y habíamos dicho que ¿quiénes son los que invierten? Las empresas. Las Empresas. Te pongo un listado de Las empresas. empresas. Muy bien. Las te pongo un empresas. listado de empresas. Sí, hay un montón de empresas que, fíjate, todo el gasto
todo el gasto que las empresas hagan dentro del país, ¿sí? Todas las inversiones que las empresas hagan dentro del país, también van a hacer que aumente el Producto Bruto Interno, y te lo acabo de relacionar, ¿sí? En la medida en que las empresas produzcan más para la población, ¿sí? Esto no solamente le favorece a las empresas, y por supuesto al país, sino que también favorece a los hogares, ¿sí? Porque necesitan contratar mayor cantidad de mano de obra y les genera más ingresos, y esto hace que el ciclo del dinero, la rueda de este dinero, ¿sí? Se vaya multiplicando y se aumente la producción y los ingresos del país. ¿Está? Sí. ¿Se entiende? Muy bien. Sí, sí. Vamos al tercer componente, que son las compras del Estado, ¿sí? Y yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué crees vos que compra o que gasta el Estado en esta situación en la que estamos viviendo En hoy, bienes por y ejemplo, servicios. puntual? Bienes y servicios. En higiene. Bien, pero mirá la fotito, un ejemplo. En salud. Clarísimo. En la salud, de la higiene. En la salud, Karina, salud, me en la imagino que acá ya hay en la muchos que se salud, han en la vacunado. higiene. Educación Me también. imagino que En acá ya vacunas. están Comprando las vacunas. Vale. En planes Muy sociales. bien. Me imagino que acá hay muchos que se han vacunado, seguramente vos ya te has vacunado, seguramente has ido a algún centro de vacunación, y no sé si has prestado atención todo el movimiento que hay por detrás. O sea, yo cuando fui me ponía a hacer cálculos mentales y digo, ok, ¿cuántas vacunas ponen por día? ¿Cuántas jeringas tienen que usar? ¿Cuántos algodones? ¿Cuántos alcoholes? Aparte de la preparación, cómo están armadas las carpas, el insumo de luz, la limpieza, todas las medidas de seguridad que se necesitan. ¿En cuánto estará gastando el Estado, ¿sí? Para que vacunarnos solamente a nosotros? Y yo fui a un centro vacunatorio y no sé cuántos hay en la provincia, y multiplicarlos por todos los que hay en el país. Ese gasto, ¿sí? En el que incurre el Estado, ¿cómo crees que le afecta al Producto Bruto Interno del país? A ver, pensemos, ¿qué creen ustedes? ¿Aumenta? ¿Disminuye el Producto Bruto Interno del país? Yo creo que disminuye porque el Estado no produce. Disminuye. Está gastando demasiado. Mirá, lo vamos a razonar. En el mismo ejemplo, fuiste al vacunatorio, ¿y cuántas personas hay trabajando ahí? Está la enfermera, está primero la que te toma la fiebre antes de que entres, está el policía, está la enfermera, está la doctora, por si te sentís mal, hay gente que te controla, registra. gente que acomoda, ok, muy bien. ¿Y qué crees que está generando todo eso? Si bien Genera obviamente empleo. nosotros... Un gasto, un egreso. Fuente de trabajo. Genera gasto. Pero el Estado no lo paga Genera con su dinero. trabajo, pero también pierde. Es con ¿Por qué dinero del pierde, contribuyente. chicos? Por un lado gana y por otro pierde. ¿Qué creen? No, ¿Ustedes para mí creen no. que es perder? ¿Ustedes creen que es perder? En realidad, No, fíjense, aumenta. el realidad está Estado- ganando. Exacto, chicos. Ellos Ustedes no están pierden pensando- nada. Yo les quiero contar algo. Ustedes están pensando muy contablemente, diría, y bueno, ¿de dónde el Estado saca ese dinero? En realidad ese dinero el Estado ya lo tiene. ¿Sí? Una de las principales fuentes de recaudación, y lo vimos en la clase pasada, La clase es a través de los pasada, sí. impuestos. Es a Es lo que través de los genera. impuestos. El Estado ya tiene ese dinero, ¿sí? Ya lo tiene. Ahora, ¿en qué lo usa? Fíjate, en este caso, en hacer compras o en hacer gastos que tienen que ver con la sociedad. ¿Pero qué está generando esto? Está generando muchísimo movimiento. Está aumentando, fíjate, el empleo, como estaba con los ejemplos que te estaba dando recién, a ver si te das cuenta. Está aumentando el empleo, está aumentando la producción, está generando un movimiento económico, aunque ustedes no lo crean, que está beneficiando al país, está aumentando su producción, ¿sí? Fíjate todo lo que tiene que producir para poder brindar este servicio a la sociedad. Sí, te escucho. Tengo una pregunta, ¿este gasto no es peligroso ya que puede ser mayor el gasto que lo que tiene el Estado? Te cuento algo. El Estado, sí, obviamente tiene partidas. Partidas se llaman a las cuentas que forman parte de un presupuesto que se hace a principio de año y que se aprueba a través de una asamblea y con el poder legislativo. ¿Sí? Entonces, cierren el micrófono, por favor. Entonces, se supone que el Estado, me estoy escuchando ahí con él, se supone que el Estado, ¿sí? Nunca puede gastar más de lo que tiene, se supone, ¿sí? Es algo que está presupuestado, ¿sí?
Invertir en salud pública, como te estaba mostrando, o por ejemplo en hacer obras públicas, lejos de la creencia que todos tenemos de que lo que hace es que el Estado pierda, por el contrario, genera más empleo, genera más producción y aumenta los ingresos del país. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Diferente sería que ese dinero se vaya afuera del país. No, se está volviendo a utilizar aquí adentro y generando más empleo. Sí. Sí, porque esas personas o sea, están empleadas, consumen más, gastan más y ahí, digamos, crece el país. Yo sigo con el mismo ejemplito. Si vos has ido a un vacunatorio, yo por ejemplo fui al hipódromo las 2 veces que fui. Yo pensaba, todos los que están afuera, está el pochoclero, el que vende manzanita, el que vende sándwich, el que vende la coca, el que cuida el auto, a todos ellos no le está generando empleo, no le está generando un aumento de sus ingresos. O sea, detrás de cada actividad, fíjate, que siempre lo que se está haciendo es justamente buscar aumentar la producción de algo, ¿sí? O aumentar el empleo. Y siempre que se aumente el empleo, estoy mejorando los ingresos del país y por lo tanto su PBI también está mejorando, ¿sí? Yo les cuento una cosa muy tonta, a ver si por ahí queda como claro este ejemplo. Yo viví un tiempo en España, creo que ya les conté esto el otro día, y yo una vez hago una pregunta, porque realmente no entendía que cada 2 cuadras había una rotonda. Y pregunté, ¿por qué cada 2 cuadras hay una rotonda si ni siquiera es necesaria? Y alguien me dijo, porque hay que generar empleo, porque hay que aumentar la producción del país, porque hay que invertir en el país. ¿Y cómo se hace? A través de la obra pública. Entonces, por más que no sea necesario, fíjense, lo hacían. ¿Para qué? Para generar empleo, para que se active un sector productivo, en este caso, el de la construcción, por ejemplo, para darle empleo a la gente que no lo tenía, ¿sí? Entonces, cada vez que el Estado gasta, ¿sí? En algo, que por lo general son servicios públicos, son con el fin de mejorar la producción y el empleo del país. ¿Se entiende? Sí. Profe, Es como Sí, invertir, profe. ¿verdad? Sí, profe. el Estado invertido en las vacunas rusas hace que aumente el PBI de Rusia. Por supuesto, por supuesto. Invertir en la obra pública, el construir una ruta, el construir una escuela, todo eso genera más empleo, por lo tanto genera más ingresos, por lo tanto genera más riqueza, hace que los hogares tengan más ingresos y aumenta el consumo y el Producto Bruto Interno. Relaciona todo lo que te acabo de contar, ¿sí? Profe, disculpe, una consulta. Con el tema de planes sociales, ¿eso también ayuda a incrementar al país? Bueno, muy buena pregunta, Ariadna. Muchas veces se critica el tema de los planes sociales. Yo ya dije, yo no hablo de política, ni ustedes mucho menos van a saber cuál es mi postura política, pero ¿ustedes saben por qué el Estado entrega tantos planes sociales, asignaciones, ayudas sociales? ¿Por qué entrega tanto dinero? Porque no hay Para trabajo. que la gente de menor recurso lo vote. Bueno, yo dije que acá no iba a hablar de política. Saquemos la política y hablemos de economía. Porque el nivel de indigencia... Ignorancia. Para no tener un nivel de, es para no tener un nivel bajo en la gente, en las clases sociales, como para equiparar las clases sociales. No, ustedes me están hablando netamente de política y yo acá quiero que relacionemos con lo que te acabo de explicar y economía. A ver quién tiene la capacidad de relacionar. La pobreza. Un ingreso, para ser más justos. Dando un ingreso para que pueda comprar Porque algo. no hay trabajo. Para que las Es para aumentar para el que puedan consumo. generar un ingreso. Bien, ahí nomás. Alguien lo dijo. Alguien dijo una palabra. Es para aumentar el consumo. Perfecto, Leandro, creo que sos vos. El que lo Mauricio. está diciendo. Mauricio. Fantástico, chicos. Para activar la economía. O sea, más allá de las cuestiones políticas, que en eso yo no me meto, desde el punto de vista económico, es una herramienta fantástica. Cuando la economía está muerta, Profesora. cuando vas caminando por la calle, déjenme terminar la idea, cuando vas caminando por la calle y ves todos los locales cerrados, que no venden nada, que está todo paralizado, ¿cómo hace el gobierno para activar la economía? Entrega dinero a la gente. Entrega Pero dinero. las personas a las que ¿Qué se les hace la cobra gente con ese pueden dinero? consumir ¿Qué te menos. acabo de explicar en el primer componente del producto? Consume, sí. Consume. Va y ¿Qué hace gasta, el consume. consumo? ¿Qué hace el consumo? Genera más. Otras realizan inversiones, digamos, Bueno, para pero vos saciar recordás, esas necesidades. pero escúchame, ¿qué te expliqué yo al principio?
ese dinero que se le está dando, que por lo general es a gente que no tiene tantos recursos, sino más bien de clases sociales bajas, Solo realiza consumo. lo consume, ahorrar no Pero que puede. más consume más no No ahorra. puede ahorrar, lo consume. ¿Y en qué lo consume? Va, se compra ropa, compra comida, compra todo eso que está paralizado. Y se activa la economía y las empresas vuelven a resurgir y se genera empleo. Es una manera excelente de inyectar dinero en la economía. Más allá de la cuestión política, ¿sí? Que yo de eso no opino, económicamente es una estrategia que se usa en todo el mundo, chicos. Es una estrategia muy una utilizada. cadena. Inyectar dinero en la economía de alguna manera. Acá se lo hace a través de planes sociales. O muchas veces a los empleados públicos se les da un aumento o un adelanto del sueldo. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que no se está moviendo la economía y necesitan que eso pase. Entonces se entrega dinero. ¿Está? Sí. Pero ahí no Bien, se profe, emite muchas más gracias. dinero del que se necesita, por lo Ok, tanto vamos a se hablar de eso más tendría adelante, Emiliano, cuando veamos inflación. Les prometo que vamos a hablar de muchos temas hoy, pero están muy buenas las preguntas que me están haciendo. Pero eso lo dejemos pendiente el tema de la emisión, lo vamos a ver cuando veamos inflación, ¿sí? Que va por otro lado, es otra cosa. Bueno, terminamos con el cuarto y último componente del PBI, que son las exportaciones netas. Yo necesito que entiendan lo que yo les estoy explicando. Si tienen alguna duda de esto, me vuelven a preguntar, ¿está? Y por ahí las dudas extra las vemos al final, porque si no, no llegamos con el tiempo. ¿Qué son las exportaciones netas? ¿Sí? Vamos a ver que son la diferencia entre las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones de bienes y servicios. ¿Qué son las exportaciones? ¿Qué son las exportaciones de bienes y servicios? A ver, ¿quién me explica? Bienes producidos en Cuando sacas, Cuando los Cuando extranjeros... Cuando sacan del país hacia otro. cuando sacas productos al Cuando extranjero. nosotros vendemos bienes de nuestro país hacia el extranjero. ¿Y qué entra a la Argentina? Cuando nosotros vendemos bienes de nuestro país al extranjero, ¿qué le entra a Argentina? Dólares. No entran dólares, moneda. dinero, Por lo general, ingresos, moneda extranjera. Mucho dinero. ingresos. Divisas. Muy bien, divisas, me encantó. ¿Y qué son las importaciones? Son justamente lo contrario, ¿sí? Cuando nosotros adquirimos bienes del extranjero, ¿sí? Y de a otros cambio, países. ¿qué sale de nuestro país? Dinero. El dinero se va afuera, ¿sí? Se va a esos países a los que nosotros le estamos comprando bienes. Argentina, ¿sí? Argentina es un gran agroexportador, es decir, exporta muchos productos agrícolas, ¿sí? Arándanos, por ejemplo, que tenemos cítricos, ¿sí? Y es un gran importador de tecnologías y de automóviles, por ejemplo. ¿Bien? Sí. Vamos a seguir. Entonces, cuando yo te diga exportaciones netas, ¿sí? Neto, anótalo porque esto te va a servir para economía, para matemática y para la vida. Neto viene de diferencia, de resta, ¿sí? De diferencia. ¿Cómo, profe? Entonces, exportaciones netas, fíjate que son, te vuelvo a repetir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios de un país. ¿Está? ¿Y cómo dijo de neto, profe? Porque no escuché. Neto significa diferencia. Neto significa diferencia, que hay una resta entre dos elementos. En este caso, exportaciones e importaciones. ¿Eso no es lo mismo que balanza comercial, profe? Excelente, fantástico, Joaquín. Las exportaciones netas es lo mismo que la balanza comercial, que por ahí lo has visto en el secundario o por ahí lo has leído en una noticia, es lo mismo. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Hasta aquí cómo vamos? Del 1 al 10. Bien, 10. Ok. Bien, Maíba. Muy bien, me encanta. ¿Les gusta el tema? Sí. Bien. Sí. Bueno, mira, y acá te traigo algo, pero ya es de cultura general, ¿sí? Para que veas cuáles son los países más ricos del mundo. Y como te decía recién, ¿cuáles son los más ricos? Los que tienen el PBI más alto. ¿Sí? Fíjate que en primer lugar está Estados Unidos. Bueno, este es el ranking del 2019, pero tampoco ha cambiado demasiado. En primer lugar está Estados Unidos, que es la mayor potencia mundial. En segundo lugar, China, Japón, Alemania, India, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil y Canadá. Ahí tenés el top 10 de los países con mayor PBI y por lo tanto de los países más ricos del mundo. ¿Sí? Esto no se va a preguntar, pero bueno, estaba bueno como para que lo tengas. ¿Sí? Que India esté, o sea, yo no sabía que India podía estar, ya que India tiene demasiada población y hay demasiada población pobre. Me encanta tu acotación, María Victoria.
Porque fíjate que acá yo lo que puse, lo que traigo, es el ranking del PBI mundial, pero del PBI total. Ahora, ¿cómo? Yo te puedo decir, si Estados Unidos es súper rico, o India está quinto en el lugar de los países más ricos. Y está muy bien tu observación. Hay gente muy pobre adentro. ¿Cómo se hace para saber cuánto es el PBI real o el PBI por persona? No sé si han escuchado o han leído del concepto PBI per cápita. ¿Lo han escuchado? PBI per cápita se calcula dividiendo el PBI total del país en su total de habitantes, ¿sí? Y ese es un indicador mucho más real. Entonces, como lo acabas de decir, Victoria creo que eras, como lo acabas de decir, fíjate, que para saber cuál es el PBI real por habitante, lo que deberíamos tener es otra escala, ¿sí? En donde nosotros, aparte de tener el PBI total, tengamos el total de habitantes y podamos hacer esa división para ver si efectivamente India sigue siendo tan poderosa como parece en términos nominales. ¿Está? Es muy buena tu observación. Incluso los economistas hacen lo que vos acabas de hacer, hacen ese análisis, no se basan del PBI total, sino que lo dividen en el total de habitantes para saber cuál es el PBI per cápita real que tiene ese país. Para saber cómo vive cada uno de los individuos de ese país. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Muy bien. Me encanta que surjan esas dudas. Bueno, vamos ahora. Quedó entendido entonces qué es el PBI, qué es el Producto Bruto Interno. Sí. ¿Entiendes? ¿Se entendió? Ok, entonces si yo en el examen te pregunto, defina PBI, ¿qué me dirías? En 2 palabras. Indicador macroeconómico. Determinar la riqueza del país. Indicador que determina la Mide la riqueza del país. Muy bien. ¿Y cuántos son los componentes del PBI? 4. El consumo, la inversión, ¿Cuáles son los 4 compras del Estado y la Consumo, inversión, compra del Estado y exportación. Consumo, inversión, compras del Estado, gobierno y exportaciones. Perfecto. Muy, pero muy bien. Y otra idea para cerrarse el tema de PBI, a medida que aumentan cada uno de esos 4 componentes, como suman al PBI, hacen que aumente el PBI. Si aumenta el consumo, aumenta el PBI. Si aumenta la inversión, aumenta el PBI. Si aumentan las compras, aumenta el PBI. Si aumentan las exportaciones netas, aumenta el PBI. ¿Está claro? En la medida que alguno de esos 4 componentes aumente, genera un efecto positivo sobre el PBI del país. ¿Bien? Sí. Profe, me falta uno, creo. Consumo, inversión, exportaciones netas. Y compras del Estado. Compra del Estado. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora. Una duda. Sí, te escucho. Si aumentan las exportaciones netas, también aumentaría el PBI, ¿verdad? Muy bien. Exacto. Si aumentan las exportaciones netas, aumenta el PBI. Las exportaciones netas eran la diferencia o la resta entre exportaciones e importaciones. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿quedó claro el tema PBI? ¿No hay ninguna otra duda? A la cuenta de 3, 2, Pero una 1. pregunta. Sí. Para que tenga un balance positivo, tiene que haber más exportaciones que importaciones, ¿verdad? Me gusta tu pregunta porque sé a dónde estás caminando. Ajá, es así. ¿Y qué me quieres decir con eso? Ah, no, sí, estaba confirmando lo que pensaba, porque no sabía si lo habían dicho o no para saber. Sí. ¿Qué pasa si tenés más importaciones que exportaciones? A ver, estaba esperando que alguien me haga esa pregunta. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, 100 de importaciones y 80 de exportaciones? ¿Cómo son las exportaciones netas? Además va a bajar la exportación neta, entonces por ende el PBI va a ser más bajo. Exacto, chicos. Por eso al país le conviene siempre exportar más que importar. O sea que tener una balanza comercial, como dijo alguien por ahí, que sea positiva. ¿Para qué? Para aumentar el PBI del país. Si no se produce un déficit comercial. En contabilidad pérdida. Bueno, sí, digamos pérdida en contabilidad. Nos quedamos sin divisas. Exacto, me encantó, nos quedamos sin divisas, chicos, se nos van todos los dólares al extranjero y no nos conviene, ¿sí? Nos conviene que queden acá. Entonces, exportemos más para que entren más divisas al país e importemos menos para que se vaya menos divisas del país. ¿Bien? Bueno, me parece que ya entonces PBI quedó cerradísimo el tema. Alguna pregunta va seguramente al examen.
Y vamos a pasar al segundo tema, que no es menos importante, sino que me parece también súper entretenido, que es el tema de la inflación. Y que esto, mira, te pongo ya la firma que lo manejas un montón, que seguramente todos los días estás viendo el efecto de la inflación, y hoy lo único que vamos a hacer en esta clase es definirlo, ¿sí? Darle un concepto entre todos. Entonces, si yo te pregunto qué es la inflación, vos me deberías de responder que la inflación es el incremento sostenido y generalizado de los precios. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy al súper, ¿sí? Y no es que porque ha aumentado el precio del azúcar ya tenemos inflación. No, no, no. Tiene que haber aumentado el precio del azúcar, de la carne, del pan, de la gaseosa, de todos los productos en general o de la mayoría de los productos en general. Y además tiene que ser sostenido en el tiempo, o sea, que progresivamente todos los meses el precio de esos productos continúe aumentando, ¿sí? No que voy a ir el mes que viene y ha vuelto a bajar, y al otro mes siguiente ha subido, y al otro mes que viene ha vuelto a bajar más de lo que estaba hace 2 meses. No, tiene que ser un aumento progresivo, que continuamente continúe creciendo el precio de esos bienes y servicios, ¿sí? En un país o en una región, o lo que estemos estudiando, en este caso estamos estudiando Argentina, y durante el transcurso de un año, ¿sí? Entonces, si yo analizo un año, yo me paro acá, ya cerró el año 2020, por ejemplo. Profe, ¿puede repetir? El año 2020 entero, ¿sí? Y veo que hubo un incremento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en la Argentina durante todo el 2020, es decir, que desde enero a diciembre el precio de esos bienes fue aumentando progresivamente, entonces yo puedo decirte que en Argentina hay inflación. ¿Se entiende? Sí. ¿Entendió Sí. el concepto? Muy bien. Más o menos, profe. ¿No se entiende? Va de nuevo la explicación. Para que digamos que hay inflación, se tienen que dar 4 características. Primero, fíjate que está puesta acá, tiene que haber un incremento sostenido y generalizado de precios. Yo te decía, vos vas, por ejemplo, vamos a cambiar el ejemplo, vas al súper y te das cuenta que casi todos los productos han subido del precio. Te subís a un taxi y te das cuenta que ha aumentado la bajada de bandera. Te tomas el bondi y te das cuenta que el precio del pasaje ha subido también. Te querés ir de viaje, te querés comprar un pasaje a Buenos Aires y te das cuenta que también ha subido el precio. Te querés comprar ropa y te das cuenta que la misma campera que te habías comprado hace un año hoy vale 3 veces más. Ahí hay un incremento sostenido y generalizado de los precios de diferentes bienes y servicios. Te he dado muchos ejemplos. Te he dado ejemplos de bienes y te he dado ejemplos de servicios. En un país, en este caso, en la Argentina, y que yo lo pueda ver durante un año por lo menos. ¿Está? Te acabo de dar el ejemplo. Yo el año pasado he comprado esta campera a tal precio y hoy vale el doble. ¿Se entiende? En la misma fecha, un año después, vale el doble. Si se dan todas esas condiciones, entonces podemos decir que en ese país existe inflación. ¿Se entendió? Entonces, ahora con el ejemplo que te acabo de dar, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Vos crees que en Argentina hay inflación? Sí. ¿Hay alguien que me diga no hay inflación? No hay, profe. No, sí, con nuestro presidente. No, mentira. No hay ni un queremos poquito. hablar de política. Hay mucha devaluación de dinero. Muy bien, me encantó, hay una devaluación del dinero. Mirá qué bien que hablan. Perfecto, perfecto, chicos. En Argentina existe el fenómeno que se llama inflación. Y ahora les voy a contar una anécdota mía también. A mí siempre me gusta contarles cosas que me pasan, que creo que por ahí te pueden como quedar. Volviendo al mismo ejemplo, yo estuve viviendo todo el año pasado en España. ¿Y saben cuál fue una de las primeras cosas que me sorprendió cuando viví ahí? Que yo todos los meses que iba al súper, y estuve viviendo 7, 8 meses, todos los meses que fui al súper y que compraba exactamente los mismos productos, porque consumía lo mismo siempre, el precio de los bienes absolutamente nunca cambió. Todos los meses gastaba 30,25 € en el súper. Todos los meses, chicos, de enero a octubre. Increíble. Increíble. Vamos a España. Un fenómeno
Un fenómeno nunca antes visto. Y fuera el súper que fuera, ¿sí? Obviamente, podía variar un poquito el precio entre sí, pero me refiero a que el precio de los bienes no aumentaba. Entonces, ahí pude comprobar que hay otros lugares en el mundo donde no existe la inflación. Yo estoy acostumbrada a todos los meses presupuestar un poquito más en mis gastos, todos los meses. Yo sé que si hoy en el gimnasio estoy pagando 1.000 pesos, yo sé que dentro de 3 meses muy posiblemente tengan que pagar 1.500. Yo sé que si hoy estoy pagando un alquiler de 3.000 pesos, muy posiblemente en 6 meses me ajusten el contrato y tengan que pagar 4.000. Es algo que ya lo tengo asumido por el mismo efecto inflacionario. Pero hay otros países donde ese fenómeno no existe. Y el precio de los bienes se mantiene en el tiempo. ¿Está? Sí. Esos son los países ricos que le llaman. Claro, son países que están muy estabilizados en su política económica, entonces no tienen este efecto inflacionario que nosotros sí. Y mira, acá te traigo un ejemplo, ¿sí? Para que veas que esto es real, chicos, está sacado Profe, de... en otros países, por ejemplo, tampoco digamos cuando va a cobrar, por ejemplo, el trabajo, o sea, siguen cobrando lo mismo, o sea. Muy buena observación, Victoria. En esos países es muy raro el aumento del sueldo, es muy raro. Casi siempre vienen cobrando lo mismo. ¿Y por qué? Y bueno, porque no necesitan cobrar más, porque no hay un aumento en el precio de los bienes. No tienen inflación, entonces no es necesario el aumento. Exacto, en cambio nosotros, si no nos van aumentando el sueldo, cada vez podemos comprar menos cosas, cada vez nos alcanza para menos cosas. Y fíjate que ese es el ejemplo que traigo aquí. Mira, con 1.000 pesos, claro, con 1.000 pesos, por ejemplo, ¿qué podía comprar en el 2010 y qué es lo que puedo comprar en el 2021 en cantidades? Fíjate, por ejemplo, aceite girasol de 1 litro, en el 2010 con 1.000 pesos podía comprar 129 aceites. En el 2021 puedo comprar 12, nada más, con esos 1.000 pesos. Agua mineral, en el 2010 podía comprar 350 aguas minerales con 1.000 pesos. En cambio, ahora en el 2021 solamente llego a comprar 34. ¿Está? O sea, después ustedes vean si quieren el resto de los ejemplos, pero es muy gráfico, ¿sí? ¿Qué ha pasado con la moneda? ¿O cuál es uno de los grandes efectos que tiene la inflación? Que ya lo vemos en menos de 5 minutos. Se devalúa la moneda. Pierde su poder adquisitivo. La moneda pierde su poder adquisitivo. Eso significa que ya no puedo adquirir lo mismo que adquirí en el pasado con ese mismo billete. Ahora puedo adquirir menos cosas. ¿Está? Bueno, y mirá, te dejo este dato que me parecía piola. La inflación de los últimos 10 años acumulada en el país fue de un 1.142%. O sea, increíble. Sí. Tengo una consulta. Si en otros países, por ejemplo, esos países que no aumenta, digamos, el precio, ¿cómo hace esos países para recibir ingresos y ellos poder pagar si los otros países van subiendo de precio? ¿Cómo a ellos les alcanza? No te entendí muy bien la pregunta, pero eso no tiene nada que ver con la inflación. O sea, si ellos adquieren bienes de otros países, ellos tienen que producir, ¿sí? Para poder costear esos gastos que quieran hacer en el extranjero. No sé si por ahí va tu pregunta, pero no significa que porque no aumente el precio de los bienes, ellos no van a tener ingresos. La solidez del país, fíjate que es el PBI, la riqueza del país, está relacionada con la producción, que es lo que hemos visto recién, con lo que hemos arrancado la clase. Para que un país sea más rico, no es que el precio de los bienes tiene que aumentar, no, la producción de los bienes es la que tiene que aumentar. Que el país produzca más, que las empresas inviertan más, que la gente consuma más. ¿Qué cosa? Bienes y servicios, y para eso hay que producir. Entonces, en la medida que se produce, ese país se hace más rico para poder comprar, pagar o lo que sea necesario. ¿Está? No tiene nada que ver con el precio de los bienes, eso es otra cosa. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos ahora a ver cómo se mide la inflación, porque estoy segura que en algún lugar has leído sobre el IPC. ¿Qué es el IPC? El índice de precios al consumidor. Muy bien. El índice de precio del consumidor. ¿Y para qué sirve este índice? ¿Para qué sirve? Para medir Refleja el valor de la canasta básica. ¿Qué es lo que es, profe? Muy bien. Es un indicador que sirve para medir la inflación, ¿sí? Y por acá quizás hay alguno
que se acuerden que hace un par de años ha habido un problema con el IPC y con el organismo que determina el valor del IPC. A ver si alguno sabe cómo se llama el organismo nacional que determina o que arma. El INDEC, muy bien. El INDEC. Muy bien, muy bien. ¿Alguien se acuerda del escándalo que ha habido hace un par de años? Porque el INDEC publicaba unos valores que no eran reales. Que no eran reales, sí. Que no había inflación prácticamente en base ¿Te a los acordás, resultados. Miriam? Sí, Exacto. sí. El IPC, el INDEC, que es el encargado de determinar mes a mes cuánto es el valor del IPC, que es el índice que mide la inflación, estaba, a ver qué palabra puedo usar, manipulado, ¿sí? Por no decir otra cosa, y no indicaba en realidad cuánto era la inflación de un mes a otro, ¿sí? Entonces, si la inflación había sido un 10%, se decía que había sido un 2%, por ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos a ver, ¿cómo se calcula este índice de precios al consumidor? ¿Cómo se calcula? Se calcula teniendo en cuenta el precio de los bienes de lo que se llama una canasta básica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos sujetos que son los encargados de armar este índice? ¿O cómo lo arman? Que es muy interesante. Yo creo que cuando hagan estadística, ahí se lo van a explicar bien en la facultad. Pero es muy interesante porque lo que hacen es, todos los meses van a diferentes negocios, ¿sí? Y verifican cuánto es el precio de los bienes. Entonces hay alguien que, por ejemplo, está encargado de verificar todos los meses cuánto es el precio de la Coca-Cola. Entonces lo va estudiando todos los meses. Bueno, en enero valía esto, en febrero esto, en marzo esto, ¿sí? Y se va verificando mes a mes cuánto es la evolución del precio de ese bien. ¿Cuáles son los bienes que conforman la canasta básica? Bueno, esto está determinado también por el mismo índice, fíjate, que hay varios bienes, ¿sí? Los alimentos y las bebidas yo te diría que es lo más importante de la canasta básica, por el mismo concepto que hemos dicho al principio de la clase. Las familias siempre quieren consumir, ¿y qué es lo que más consumen? Las cosas de necesidades básicas, comida, bebida, y aparte hay otras cosas, por ejemplo, las prendas de vestir, fíjate, el transporte, la salud, la comunicación, los gastos en educación, restaurante, todos esos bienes se censan, se analizan para ver cuánto es su precio y cómo evoluciona de un mes a otro. Entonces, por ejemplo, ¿y cómo se mide el índice de precio al consumidor o el IPC? Es un número, ¿sí? Que se representa en porcentaje. Entonces, por ejemplo, yo estuve leyendo un poquito, aquí tengo el dato, la inflación en julio en Argentina fue del 3%. ¿Con respecto a qué? Con respecto al mes anterior, a junio. Entonces, de junio a julio, el precio de los bienes que conforman la canasta básica, en su totalidad aumentó un 3%. ¿Está? Entonces vos ibas en junio a comprar algo, y en julio ese mismo bien ya valía un 3% más. ¿Está? ¿Según quién? Según este índice, que hay gente especializada que lo va armando todos los meses. ¿Está? Profe. Es en base al índice, el valor que se saca anual también es lo que se pide los aumentos y se hacen las paritarias en base a los aumentos salariales para no estar tan desvaloradas. Excelente. Fíjate que está muy buena tu acotación. El sueldo de muchos gremios, ¿sí? Se determina teniendo en cuenta este índice. Porque dicen, bueno, la inflación anual ha sido de un 50%, por ejemplo. Entonces, a mí el sueldo mínimamente me lo tienen que aumentar un 50%, porque si no yo voy perdiendo el poder adquisitivo de mi sueldo. Mirá cómo vamos relacionando los conceptos. Si vos a mí no me aumentás el sueldo por lo menos en un 50%, yo no llego a comprar lo mismo que compraba el año pasado. Entonces necesito que si todos los bienes han subido un 50%, mi sueldo también lo haga para poder seguir manteniendo mi poder adquisitivo. ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil. Eso puede ser también por causa de la pandemia. No, la eso pandemia, en general también. La inflación, ya vamos a ver cuáles son las causas de la inflación, ¿sí? Ahora en la diapo que viene las analizamos cuáles son las causas. Obviamente que la pandemia ha potenciado justamente la pobreza. ¿Por qué? Pero no tiene que ver precisamente con la inflación, tiene que ver con la falta de producción y con el PBI. Fíjate que al haber pandemia, muchos locales han dejado de trabajar, muchas empresas han tenido que cerrar, eso ha generado desempleo, eso ha generado pobreza, que no haya tanto movimiento de dinero y por lo tanto que la economía se desactive, al revés de lo que te decía hace rato, ¿te acordás? Sí, no tiene tanto que ver con la inflación.
Bueno, Bien. y ahí viene un pequeño ejemplo. Fíjate, en el 2016 yo con 1.000 pesos podía comprar ese carro lleno, en el 2020 capaz que llego a comprar esa canasta. Bueno, vamos a avanzar y ahora sí vamos a hacer justamente este juego, ¿sí? He preparado este jueguito para ustedes, para que analicemos cuáles son las causas, ¿sí? Pero leyendo noticias reales del diario, esta la saqué del diario, ¿sí? Veamos cuáles son las 4 causas que pueden generar inflación. Me imagino que han leído el material, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, ¿cuáles son las 4 causas? Las nombré. Inflación por demanda. La inflación por Inflación por la demanda. inflación por costo, Inflación por inflación demanda, por aumento, Inflación y aumento de base monetaria. aumento por Por base aumento Inflación por que hable. y auto Construidas. construida. Muy bien. Esas son las 4 causas del aumento de la inflación. Ahora, veamos los ejemplos y te las explico rápidamente a cada uno. Vamos a leer el primer ejemplo y a ver quién saca cuál sería la causa de la inflación en este caso. Por el coronavirus se duplicaron la demanda y los precios de los barbijos y el alcohol en gel. ¿Cuál será la causa que hizo que aumente el precio de esos bienes? O sea, generó Por demanda. inflación. La inflación por demanda. Demanda, Inflación por necesidad de la demanda. gente. Muy bien. Digamos, ¿Qué significa la inflación por demanda? Cuando la demanda de los bienes, aumenta más que la oferta de esos bienes, y acá te llevo a las primeras épocas de lo que fue la pandemia. Acuérdate que en las primeras épocas de la pandemia, no sé si a usted le ha pasado, vos querías ir al súper y no había alcohol en gel. Querías Era comprar un imposible. barbijo y salían carísimos, porque no había tanta producción, era mucho más la demanda, que teníamos todos por el miedo, obviamente, para cuidarnos, que la oferta de esos bienes. Entonces, ¿qué pasa cuando la demanda es mayor a la oferta? ¿Qué pasa con el precio de los bienes? Sube, Aumenta. genera inflación. Entonces, esa es la inflación por demanda, cuando la demanda supera a la oferta. Vamos con otro ejemplo. Hiperliquidez. La base monetaria se duplicó en el último año y reabre la expectativa de aceleración de la inflación. Base monetaria. A ver, Inflación monetaria. Por aumento de la base Inflación monetaria. Muy bien. Inflación por aumento de la base monetaria. Perfecto. Inflación por aumento de base Sí, el título monetaria. lo dice. ¿Qué dice este tipo de inflación? La inflación por aumento de base monetaria. A ver, ¿quién sabe? Profe, esto se puede relacionar con lo que habíamos dicho antes sobre los planes que daba el Estado. No, no pasa tanto por ahí. Es No pasa cuando tanto por ahí. aumenta la Profe, cantidad de dinero en circulación. Bien. claro, o Voy a hacer sea, la primera el dinero pregunta. se convierte en un bien abundante. Ok, bien, me gusta, va por ahí. Hago una primera pregunta. ¿Qué es la base monetaria? El dinero ¿Alguien en sabe qué circulación. genera la base monetaria de un país? Demanda. Cantidad de dinero circulando. Provoca la demanda. Todo el dinero en circulación. Bien, bien, El Hernán. Banco El dinero en Central. circulación. El dinero en circulación. Y ahora yo te pregunto. ¿Nosotros tenemos la posibilidad en nuestra casa de comprar una maquinita y chiqui, hacer billetes? No. No. No, No, el Banco Central, sí. El Banco Bien, Central. bien, el Banco Central. El Me Banco Central de un gustaría. país, el Banco Central de un país es el que determina la base monetaria de un país, es decir, el que determina la cantidad de dinero en circulación que va a haber en un país. Y para las antenas acá. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta, y todo porque quiero que razonemos. La verdad es que ya nos estamos excediendo, pero no me importa, porque me parece que están buenas las preguntas que van haciendo ustedes. ¿Por qué, profesora, entonces, si nosotros tenemos un problema de dinero, por qué el Banco Central no agarra y chiqui, emite más billetes y dejamos Devalúa la a todos moneda. conformes? ¿Qué creen ustedes? ¿Esa no sería una buena solución? Porque al hacer eso, profe, hay más dinero en circulación de lo que la economía del país requiere. Por lo tanto, se transforma en un bien abundante. Bien, Emiliano, Tiende pero a necesito aumentar que me y completes tiende la a que idea. provoque demanda de lo que Dinero de emisión no genera Si vos tenés inflación. dinero, ¿Valoriza la si moneda? vos tenés dinero, tendés a comprar, a gastar. Bien, bien. Y ahora te quiero completar la idea, Emiliano, porque vas muy bien encaminado, muy bien encaminado. ¿Qué debería aumentar también para que ese aumento de dinero no se refleje en el aumento de los precios? ¿Qué debería aumentar a la par de La demanda. La demanda. demanda.
No, ¿qué debería aumentar al lado de la emisión? La producción. La producción. La producción, la oferta. La producción. Muy bien, Joaquín, creo que lo dijo, la producción. Y mira, ahora te voy a poner un ejemplo. En un mundo, hagamos de cuenta que es un mundo, ¿sí? En donde solamente existen, a ver, ¿qué tengo por acá? Tengo estas 2 trabitas. En un mundo en donde solamente existen estas 2 trabitas y yo tengo 100 pesos, ¿cuánto vale cada trabita? 50. 50 pesos. 50, pero... Hagamos de cuenta que ahora yo chiqui emito y ahora tengo 200 pesos en el mismo mundo donde sigo teniendo 2 trabitas. ¿Cuánto vale cada trabita ahora? 100 Baja el precio. pesos. Baja el precio. Vale cada trabita. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión del cuentito que te acabo de contar? Si el gobierno, perdón, si el Banco Central Perdemos poder decide emitir, esa emisión monetaria tiene que estar acompañada de la producción de bienes y servicios. Porque si es una simple emisión de moneda sin respaldo, muy bien, como alguien lo está diciendo por ahí, lo único que hace es que haya más dinero en circulación. Pero al haber la misma cantidad de bienes en el mercado, lo único que hace es que aumente el precio de esos bienes. Porque ahora hay más gente con dinero que quiere demandar los mismos bienes. ¿Se entiende? Entonces la única manera Perdemos de poder que adquisitivo. es que aumente el precio de los bienes. ¿Cómo? O sea que Y ahí es esas 2 cuando se trabitas que produce tiene la usted inflación también. tienen que tener un respaldo, o sea, otras 2 trabas más para así no se Exacto, pierda, digamos, el valor monetario. Exacto. Muy bien, esa es la idea. Si yo ahora quiero emitir 200 pesos, volviendo al ejemplo, para que cada traba no aumente su precio, yo debería producir 2 trabas más. ¿Se entiende? Para que cada una siga valiendo 50 pesos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ese es el respaldo. Un balance de dinero y de productos, ¿verdad? Ese es el respaldo que tiene que acompañar a la emisión monetaria, ¿sí? No es emitir por emitir billetes, sino que la emisión tiene que estar acompañado de producción. Y vuelvo al mismo concepto del principio de la clase. La producción, la riqueza de un país está dado por la inversión, el consumo, todo lo que dijimos al principio, las compras, el estado de las exportaciones netas, es la única manera de ser más rico. Emitiendo billetes sin un respaldo productivo, no genera más riqueza en el país, al contrario, solamente genera, ¿qué cosa? Inflación. Inflación. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Sí, entonces ahora cuando lean esto, quiero que siempre les quede claro entonces qué significa eso de aumentar la base monetaria. Bien, vamos al tercer ejemplo. Profe, entonces, ¿cómo lo respaldamos en dólares cuando hay un peso de producción lo que estamos hablando? ¿Cómo? ¿Cómo, Jeremías? O sea, nuestra moneda se respalda en dólares. Y entonces, ¿en qué tiene que ver la producción, digamos? Si me puede explicar, por favor. Sí, ¿En es lo oro? que te estoy diciendo. La riqueza del país siempre tiene que estar acompañada con nuestras reservas, ¿sí? Con nuestra producción. Argentina va a ser más rica, no cuando emita más dinero, que es lo que muchas veces No está cuando tenga pasando más, con la cuando misma tenga política producción. fiscal, sino cuando tenga más producción, cuando haya más empresas en el país, cuando atraiga más capitales extranjeros que quieran invertir en el país, que generen productos, que traigan más divisas a la Argentina, que generen más empleo, que generen más consumo. Eso Es lo es lo mismo. que respalda la riqueza de un país, no Es la lo emisión mismo. monetaria. Es lo mismo, profe, en una empresa, por ejemplo, si tiene una X cantidad de empleados y empiezan una construcción, uno por ahí lo ve, sí, están creciendo, pero no se dan cuenta que a la vez el crecimiento va a generar más trabajo y a su vez más demanda, porque va a tener, por ejemplo, en una empresa de salud, van a generar más habitaciones, más terapia, lo cual van a ingresar más gente y van a tener más producción y van a estar más gente. O sea, Exacto. aumentan ahí la producción, va creciendo de las dos, acompañado de los dos. Exacto. La única manera de que crezca el país es generando que aumenten cualquiera de las 4 causas que aumentan el Producto Bruto Interno del país, que es con lo que hemos arrancado la clase. ¿Querés que Argentina sea más rica? Bueno, aumenta la producción, aumenta el consumo,
aumenta la inversión, o sea, atrae más capitales extranjeros, o potencia a las empresas argentinas para que quieran invertir en el país, para que generen más empleo, para que haya más consumo, para que haya más exportaciones, para que haya más gastos del Estado que generen más empleo. Esa es la manera de ser más rico, no emitiendo más billetes. Esa es la manera de ser más rico, no emitiendo más billetes. Una consulta, profe. Sí. Por ejemplo, el gobierno ahora viene dando desde que inició la pandemia lo que es el repro y el ATP a las empresas, donde se hace cargo del 50% del salario, y bueno, a su vez acompaña que las empresas por cierto tiempo no paguen algunos impuestos. Ahí en sí no está generando más trabajo, porque le está dando a las empresas el 50% prácticamente del salario. ¿El gobierno en sí ahí lo ve como un aumento de productividad? Es lo que te estaba diciendo, una manera de inyectar dinero a la economía, porque le está favoreciendo de alguna manera a las empresas, en realidad le está alivianando un poco la presión fiscal para que tengan más dinero disponible para hacer inversiones o para contratar más empleados o para poder moverse, porque muchas de las empresas tienen la soga al cuello, ¿se entiende? Es más que nada una estrategia económica para que haya circulante, dinero circulante en la economía. Esa es la idea, inyectar a la economía con dinero para que haya dinero circulante y se active. ¿Sí? ¿Profe? Bueno, chicos, última pregunta porque necesito avanzar. Sí. Sí. Con el dólar, o sea, el dólar sube porque no hay muchos dólares en circulación en el país, o sea, no hay muchas exportaciones, o sea, no entran muchas divisas. Más adelante hablamos del dólar, Julián, al final de la bien. clase. Aguantame un poquito. Bueno, vamos con las últimas dos causas, ¿sí? Y avanzo porque si no me van a matar, llevamos 1 hora y no hemos terminado. Bueno, suba de las naftas, impacto de la inflación se sentirá en septiembre y octubre. Fíjate que esta es una inflación por costos. La nafta es uno de los combustibles o materia prima de muchos productos. Vos pensás que para tener la carne en la carnicería, por ejemplo, la tienen que trasladar desde La Pampa, que por lo general viene desde ahí, y bueno, obviamente viene un camión. Y para pagar, y hay que ponerle nafta a ese camión, y si sube el precio de la nafta, obviamente que después ese precio se va a trasladar al precio de la carne que yo voy a comprar en la carnicería, ¿se entiende? Entonces esa es inflación por costos, cuando aumenta el precio de las materias primas o de los insumos que yo necesito para tener el producto final. Y por último, última noticia, Alberto Fernández dijo que en Argentina hay inflación autoconstruida. ¿Sí? ¿Qué es la inflación autoconstruida? Es la que muchas veces, yo escuchaba en las noticias, hay peleas entre los empresarios. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios que dicen, y capaz que acá alguno tenga un negocio, un emprendimiento y me dice, pero es razonable. Por ejemplo, hagamos de cuenta, yo tengo un bar y vendo cerveza artesanal, hagamos de cuenta, ¿sí? Esa cerveza yo hoy le estoy vendiendo a, no sé, 200 pesos la pinta, no tengo ni idea cuánto sale. Pero resulta que mi proveedor ya me ha avisado de que me va a subir el costo, ¿sí? Y que el mes que viene me la vendía a 100, me la va a vender a 200, ¿sí? Yo no puedo seguir vendiendo esa pinta a 200 pesos porque si no, no voy a tener ganancia. Entonces yo ya hoy me anticipo y la vendo más cara, ¿se entiende? Subo el precio de mis productos hoy, porque yo sé que el mes que viene esa pinta, el costo de esa pinta va a ser más caro. Entonces hoy me estoy anticipando y estoy construyendo una inflación hoy que en realidad no existe. Y eso pasa mucho, pasa muchísimo en las empresas que se anticipan a la suba de los precios y hoy ya te cambian el precio porque te dicen, no, es que me está por subir el precio a mí el proveedor. ¿Es especulativa? Entonces lo mismo que la inflación estructural. Muy parecido a inflación estructural. Bien. Bueno, chicos, esto les voy a dejar para ustedes. Quiero que ustedes lean solitos cuáles son las consecuencias que tiene la inflación. Sobre el ahorro, sobre el costo de vida, sobre la asignación de recursos, sobre la inversión, sobre el comercio exterior y sobre la moneda local. Pero es mucho de lo que ya venimos hablando, ¿sí? Lo voy a dejar para que lo lean ustedes porque es bastante sencillo, ¿sí? Y quiero que avancen. Entonces, lean ustedes porque por ahí viene alguna preguntita en el examen sobre cómo afecta la inflación sobre todo esto. Yo solo voy a decir que la inflación tiene un gran efecto sobre la moneda local, que es mucho de lo que venimos hablando. Fíjate que lo que hace es que nuestra moneda pierda mucho valor. Recuerda el ejemplo que te daba recién. ¿Cuánto compraba en el 2010 con 1.000 pesos y cuánto compras en el 2021 con esos mismos 1.000 pesos? Mucho menos, ¿sí? La moneda va perdiendo su valor, se devalúa, es una de las grandes consecuencias que tiene la inflación. ¿Bien? Bueno, hasta aquí
A ver, bien. Vamos a seguir clasificando la inflación. Esto también es muy sencillo y también va a quedar para ustedes. Léanlo en el material. Según su magnitud, es decir, según qué nivel de inflación tiene un país, podemos decir que ese país tiene inflación moderada cuando el incremento de los precios es de hasta un 10% anual. Hay países que tienen muy poquita inflación, un 2% anual, un 5% anual. Yo te daba el ejemplo de España que tiene un 0,1% anual. ¿Sí? O sea, eso sería un país con una inflación moderada. Después hay países que tienen una inflación galopante, ¿sí? Que es una inflación en donde ya los precios se pueden entre duplicar y hasta triplicar en el año, es decir, que en enero algo que salió 1 peso, Profe. en diciembre sale 3 pesos, ¿sí? Sí. Profe, una pregunta. Generar un nuevo billete también nos genera inflación, ¿verdad? O sea, como ¿Qué? antes había el billete de 1000 pesos y ahora lo hay, ¿eso genera una inflación? No, en realidad lo que genera inflación es la emisión, es decir, el aumento de la base monetaria. ¿Por qué se hacen nuevos billetes? ¿Sabes por qué se hacen nuevos billetes? Porque ya pierde tanto valor la moneda que antes el billete de 5 pesos tenía valor, hoy con 5 pesos no te puedes comprar nada. Entonces, al inicio que hayan No se hace billetes nada. de 5 pesos en circulación, ¿entendés? Entonces, ¿qué hacen? Emiten más billetes de 10. Sí, sí. Por eso es que se empiezan a eliminar los billetes, pero es por una cuestión de practicidad. Ya nada vale 5 pesos, ya nada vale 1 peso, ya nada vale 2 pesos, esa moneda desaparece. ¿Sí? Cada vez se tiende a hacer el billete más grande. Cualquier momento desaparece el de 100, chicos. Lamentablemente. Bueno, seguimos. Sí. Y vamos ahora, ¿están ahí? ¿Están conmigo? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, bien. Y vamos ahora a al último tipo de inflación, que ya son esos países que están totalmente desbordados, que son aquellos que tienen hiperinflación, en donde el precio de los bienes aumenta un 1000% anual. Muy bien. El claro ejemplo de hiperinflación es Venezuela. ¿Bien? Bueno, esto era un juego que también les había traído, pero obviamente lo vamos a pasar rápido, ¿sí? Lo vamos a ver como ejemplos. Justamente me están diciendo Venezuela es un país que tiene hiperinflación, lo dejo para que leas vos, lo voy a dejar como una inquietud para que vos mismo averigües cuánto es la inflación de Venezuela. Suiza es un país que tiene una inflación moderada, muy pero muy poquita inflación, tiene una política fiscal y económica bastante fuerte, ¿sí? No por nada es una potencia. Esto es, ¿alguien sabe de qué país es esta bandera? Zambia. Por ahí, cerquita. Parece Zimbabue. Uganda. Zimbabue. Sí, por ahí cerca estaba. Mucho mundial tienen los chicos. Fíjate que casi todos los países africanos tienen hiperinflación, ¿sí? Zimbabue no es la excepción, ¿sí? Estados Unidos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tipo de inflación tendrá Estados Unidos? Moderada. Moderada. Muy bien, tiene muy poquita inflación. Estados Unidos tiene una inflación moderada. La mínima. Uruguay Mínima. también tiene inflación moderada. ¿Y Argentina? ¿Qué opinan? Galopante. Muchísima. Muy bien, galopante. Perfecto. ¿Alguien sabe, por curiosidad, cuánto es la inflación interanual de Argentina? Es decir, la inflación que tenía Argentina, ¿qué día es hoy, chicos? Hoy es 22 de septiembre. 22 del septiembre. Bien, entre 22 de septiembre del año pasado y hoy, o sea, un año pasado, eso se llama inflación interanual. ¿Cuánto creen ustedes que han aumentado los precios? ¿Tienen un número? 40% más o menos. 80. Un 50%. Muy bien, María Pía. Muy 70. bien, María Pía. 40% anual. Aproximadamente un 50%. Aproximadamente al día de hoy la inflación interanual es de un 50%. Aproximadamente. ¿Sí? Con respecto a la misma fecha del año pasado. ¿Sí? No estamos en hiperinflación, ¿sí? Te acordate que tiene que ser más arriba de un 1000%, pero sí tenemos una inflación galopante. Bien, y ahí te dejo el ranking. Fíjate, ahí tenés el ranking de los países con más inflación. Venezuela en primer lugar, Argentina está en el quinto. Tampoco cantemos victoria, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar ahora con el último tema, ¿sí? Que, por favor, necesito que me presten atención porque van a tener ejercicios para hacer en el campus de este último tema, ¿sí? Que es el tipo de cambio. ¿Bien? Me imagino que algo han escuchado, algo han leído con respecto a esto, y si no, vamos a ver juntos de qué se trata. Resulta, ¿qué significa o qué es el tipo de cambio? ¿Sí? El tipo de cambio es la relación que existe entre dos divisas. ¿Sí? ¿Qué son las divisas? Son monedas. ¿Bien? Entonces,
hagamos de cuenta que yo tengo pesos argentinos y quiero comprar, por ejemplo, quiero comprar, por ejemplo, dólares. Entonces, ¿cómo hago la relación? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para saber cuántos pesos argentinos tengo que entregar para recibir un dólar? 200 pesos, bueno, no sé cuánto está ahora el dólar, digamos, pero, sí, está por cerca. ejemplo, está cerca de los 200, en cambio, o sea... Tengo que multiplicar la cantidad de dólares por el precio del dólar. Muy bien, muy bien. Fíjate que en realidad, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos para saber cómo es esa relación y para que nos pongamos de acuerdo, porque si no yo tranquilamente puedo decir, bueno, yo por un dólar quiero que me dé 500 pesos, y viene otro y dice, yo por un dólar quiero que me dé 200 pesos. Sí, que tu dólar es más lindo que el mío, ¿qué pasa? No. Para ponernos de acuerdo, justamente existe esta relación, ¿sí? Que está establecida, que se llama tipo de cambio. Oferta y demanda. Exactamente, que surge, muy bien, muy buena la aclaración, de la oferta y de la demanda del dólar. Actualmente en Argentina, ¿sí? Bueno, hoy lo he visto y estaba a 184, por este precio es de hace unos días. Fíjate que para adquirir un dólar tenemos que entregar 182 pesos argentinos. Fíjate, esto está sacado del 16 de agosto, de la semana pasada. ¿Sí? Ah, no, hace rato, del mes pasado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero comprar un dólar, tengo que entregar 182 pesos argentinos. ¿Quién es el que me dice esta relación? El tipo de cambio. ¿Bien? Vamos a ver ahora cómo se hace esto en la vida real. Me imagino que alguna vez has caminado por la San Martín y has visto en las casas de cambio, ¿sí? Unas pantallas gigantes, como esta que se muestra acá, en donde está la divisa y tenés un precio de compra y un precio de venta. ¿Han visto eso? ¿Han prestado atención alguna vez? Sí. Okay. Yo paso por la San Martín y las personas cambio. Ah, bueno, ese es otro ejemplo fantástico. Cambio, están los arbolitos parados. Ok, ¿qué es esto? ¿O qué es eso de compra y venta? Y te lo quiero explicar porque está bueno, seguramente alguna vez te toca hacer una transacción de este tipo y tenés que saber cómo leer esas pantallas. La compra y la venta de la divisa siempre se ve desde el punto de vista del banco. Es decir, el banco es el que te va a comprar los dólares, o los euros, o los reales, y el banco es el que te va a vender también esa divisa. ¿Está? Entonces, tipo de cambio comprador, ¿sí? Es algo que lo vamos a tomar en los ejercicios, entonces necesito que tomes nota y que lo tengas bien claro. Tipo de cambio comprador es el valor al que el banco te va a comprar ese dólar, ¿sí? Entonces vos vas con un dólar, ¿sí? Y lo querés entregar al banco, te tenés que fijar en el tipo de cambio comprador. Siempre te tenés que parar en la vereda del banco. Es decir, en mi ejemplo vos serías el que va a vender el dólar, pero el banco es el que te lo va a comprar. Entonces te tenés que fijar en el tipo de cambio comprador. En cambio, si vos sos el que querés comprar ese dólar, te tenés que fijar en el tipo de cambio vendedor, porque es el banco el que te va a vender el dólar a vos. ¿Está? ¿Se entendió o no? Sí, no. Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, ¿Puedo explicarlo una vez más? Ahora hacemos unos ejemplos. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo quiero, apréndetelo como esta reglita de memoria. Si yo quiero comprar dólares, me tengo que fijar en el tipo de cambio vendedor. ¿Por qué? Porque siempre lo tengo que analizar desde el punto de vista del banco, que es el que me va a vender a mí esos dólares que yo quiero comprar. Si yo quiero vender dólares, el banco me los va a comprar. Entonces me tengo que fijar en el tipo de cambio comprador. ¿Está? Vamos a ver ahora, vamos a hacer 4 ejemplos. A ver si aquí queda más aclarado el asunto. ¿Puedo ver la hoja anterior? Sí. Gracias. Ahí está. ¿Ya está? Sí. Bueno, avanza. Mira, vamos a hacer este ejemplo. Hagamos de cuenta que yo quiero comprar 1.000 euros al Banco Nación. Quiero comprar 1.000 euros al Banco Nación. Primera pregunta. Fíjate, acá tenemos un cuadrito donde tenemos el precio del dólar y el precio del euro al valor de compra y al valor de venta. Debemos fijarnos a la venta cuánto lo tiene. Primera El precio de venta. ¿En qué tipo de cambio me voy a fijar? ¿En el tipo de cambio comprador o en el tipo de cambio vendedor? Con el vendedor. En el vendedor. Hago de nuevo la aclaración. Me voy a fijar en el tipo de cambio vendedor. ¿Por qué? Porque yo quiero comprar. Y como me tengo que parar desde el punto de vista del banco, que es el que me va a vender, me voy a fijar en el tipo de cambio vendedor.
¿Está? Sí. Hacelo con la regla mnemotécnica al revés. Si yo quiero comprar, tipo de cambio vendedor. Si yo quiero vender, tipo de cambio comprador. Siempre me fijo en el cambio contrario. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio vendedor de los euros? ¿A cuánto está? 119. Perfecto. Voy a poner el puntero. Ahí está. A 119. Mira, acá te lo marco. Entonces, yo multiplico los 1000 euros que quiero comprar por 119. Entonces, para comprar esos euros tengo que pagar 119.000 pesos. Muy bien. Vamos al segundo ejemplo. Si quiero vender 100 euros al Banco Nación, yo voy ahora con mis euritos y se los quiero vender al Banco Nación. ¿En qué tipo de cambio me voy a fijar? Comprador. En el comprador. En el comprador. En el comprador. Porque yo ahora quiero vender. Entonces siempre me fijo en el contrario. Tipo de cambio, comprador. Entonces voy a multiplicar los 100 euros por ¿cuánto? 113. Por 113. 113. Entonces voy a venderlos a 11.300 pesos. 300 pesos. Muy bien. Ejemplo número 3. Quiero vender $1000 al banco. Quiero vender $1000 al banco. Primera pregunta, ¿en qué tipo de cambio me fijo? Comprador. Con el comprador. Muy bien. Entonces vengo acá y me fijo en el tipo de cambio comprador del dólar. ¿Y cómo hago el cálculo? 1000 por 1000 por 96. 96,25. Muy bien, muy bien. Fíjate que un ejemplito así o un ejercicio así te puede tocar en el examen, ¿bien? Entonces necesito que acá quede claro. Y vamos al último ejemplo. Si quiero comprar $200 al Banco Nación, comprar, ¿en qué tipo de cambio me voy a fijar? En el vendedor. Vendedor. Muy bien. ¿Y cuánto es el tipo de cambio 102. vendedor de los dólares? 102,25 centavos. Bien. Entonces multiplico los 200 por 102,25 y los voy a comprar a 20.450 pesos. ¿Está claro? Sí. ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿Alguna duda con respecto al tipo de cambio? No. Mirá que va sí o sí un ejercicio de esto en el examen, ¿sí? Sí o sí va un ejercicio, así que necesito que esté muy claro. Bien, resulta, ¿sí?, que ahora lo vamos a hacer más real, ¿sí? Resulta que yo, Gabriela, quiero comprar dólares, quiero hacer una inversión en dólares, ¿sí? Y por ahí alguno de ustedes ya lo hace, estoy convencida que seguramente alguno ya lo hace, y tenemos dos opciones para comprar dólares. ¿Alguno sabe cuáles son esas dos opciones que tenemos para comprar dólares? El dólar y el dólar blue. El dólar blue y el dólar negro. Muy bien, y el oficial, perfecto. En realidad hay varias opciones, pero acá solamente vamos a estudiar dos alternativas. Primera alternativa, ¿sí?, es comprar el dólar ahorro o el dólar oficial. Para poder comprar el dólar ahorro o dólar oficial, uno de los requisitos es que tengas una cuenta bancaria, ¿sí?, que tengas una cuenta en dólares en algún banco para poder hacer esta compra. Y la otra opción es irme al mercado paralelo, ¿sí?, en donde puedo comprar el dólar blue, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre la opción 1, en donde yo compro el dólar oficial o dólar ahorro, y la opción 2, en la que yo compro ese dólar blue. Vamos a empezar con el dólar ahorro. Primera opción. Te hago la siguiente pregunta. ¿Alguien sabe cuántos dólares podemos comprar de dólar ahorro en el mercado? 200 dólares. 200. Lo primero la primera mala 200. noticia que te tengo que dar, si es que no lo sabías, es de que hay un cepo. Cepo es muy límite. Sí. Cepo a la compra de dólares. Y todas las personas solamente podemos comprar hasta 200 dólares en el mes. Solamente podemos comprar hasta 200 dólares en el mes. O sea, el Banco Central nos ha limitado y ha dicho, las personas solamente pueden comprar mensualmente hasta 200 dólares. Pero ahora en pandemia no. Ahora en pandemia. Y a la gente que te están cobrando, por ejemplo, las ayudas estas de la Nación, que es el ATP o Repro, no pueden comprar, ni tampoco las personas que tuvieron dentro del plan de las tarjetas que le daban 3 meses de gracias, tampoco pueden comprar. Y si adeudas tarjeta de crédito y fue refinanciada con dólares, tampoco puedes comprar. Tampoco. Hay un montón de requisitos que ha establecido ahora el Banco Central. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen ustedes que se está limitando la compra de Para dólares? que no suba el dólar. Porque quieren inversiones en peso y no en dólares. Por todos los motivos que están diciendo ustedes, pero sobre todo para controlar el valor del dólar, ¿sí? Para que no se dispare el precio del dólar. Muy bien.
Entonces, ese es el primer requisito, ¿sí? Que por ahí también lo preguntamos, solamente las personas podemos comprar hasta $200 por mes. Y la segunda característica que tiene este dólar es que no solamente vamos a pagar el precio oficial, que fíjate acá, te hago la siguiente pregunta. Si yo quiero comprar dólares, ¿en cuál de los dos precios me debería fijar? ¿En el de compra? En el de venta. El de En el de venta. No solamente voy a pagar los 102 pesos con 25, Sino el impuesto que es el país que valor le llaman. oficial, muy bien, que es el precio oficial, sino que a eso le voy a sumar un 30% en concepto de un impuesto que se llama impuesto país, es decir, a esto lo voy a sumar el 30%, y además le voy a sumar un 35% en concepto de una percepción del impuesto a las ganancias, ¿sí? Que ustedes no tienen por qué saber. Muy bien, es una percepción del impuesto a las ganancias, que ustedes todavía no tienen por qué saber qué es eso, pero seguramente lo han escuchado porque es cultura general argentina, argentinísima, ¿sí? En donde, bueno, te cobran además ese impuesto, ¿sí? Por comprar dólares. Entonces, ¿cómo sería el cálculo si yo en el examen te digo que compramos $200 al tipo de cambio oficial? Bueno, el cálculo que tendrías que hacer es el siguiente. 102. Multiplicar los $200 por 102,25, ¿sí? Con 25. Y a eso, fíjate que acá vamos a hacer una simplificación matemática. A ver, ustedes son mejores que yo en matemáticas y se van a dar cuenta, me imagino. Porque aquí hemos multiplicado por 1.65. ¿Qué hemos sumado acá? 65%. El 30% más el 35%. 30 más 35 es 65%, y si vos a algo le querés sumar el 65%, es lo mismo a que lo multipliques por 1.65. ¿Está? Y si no, si es que no te acordás de esta manera o te parece difícil, a ese valor lo multiplicas por 0.65 y lo sumas. ¿Me entiendes? Y al valor que te des lo sumas a este cálculo que son los 200 por 102,25. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. ¿Entienden, no? Sí. No es nada más que matemática, ¿sí? Entonces, sumar el 30% y sumar el 35%, que si quieren, háganlo así, es lo mismo que directamente multiplicar por 1.65. Entonces, en conclusión, si yo quiero comprar $200 en el mercado oficial hoy, tengo que pagar 33.000 pesos, 742,50. ¿Está? Vamos ahora a ver la opción B. El plan B resulta que yo, por ejemplo, no tengo una cuenta en el banco, no puedo comprar dólar oficial, entonces digo, bueno, voy a comprar dólar blue. Entonces voy, camino por la San Martín y hay alguien que me dice dólar, cambio, y bueno, decido entrar y comprar dólar ahí. ¿Está? Resulta que este sujeto me dice que para comprar dólares el tipo de cambio es 178 y para vender es 182. Mirá la diferencia entre los 102,25 y los 182. O sea, hay una brecha entre el valor del dólar oficial y el valor del dólar blue. ¿Bien? ¿Será así de grande la diferencia? ¿Cuál es el cálculo que tengo que hacer cuando voy a comprar dólar blue? A ver, los que lo hacen. ¿Cómo hago para calcular cuánto voy a pagar por esos $200? ¿Qué cálculo debería hacer? Por la cantidad que iba a comprar. Bien, fíjate que el cálculo... Multiplico el precio por la cantidad de dólares. Exacto, el cálculo es mucho más sencillo, porque acá ya tengo incluido todo, ¿sí? Entonces, 200 por 182, si yo me voy a comprar esos $200 en el mercado paralelo, voy a pagar 36.400 pesos, ¿está? Si lo hubiera comprado en el mercado oficial, pagaba 33.742,50, pero como decido comprarlos en el mercado negro o el dólar blue o paralelo, pago 36.400, un poco más. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Bien? Sí, profe. Sí. En el examen, fíjate cómo te piden, si es oficial, acuérdate que tenés que sumarle un 30% y un 35%, y si es blue, directamente el valor que te da se multiplica por la cantidad de dólares a comprar. ¿Bien? Y vamos ahora a terminar con este último ejemplo, que es el mercado del dólar, que alguien me lo preguntó hace rato, y es una muy buena manera de concluir la clase de hoy. ¿Cómo funciona el mercado del dólar? Y fíjate que vamos a ver de nuevo el tema de la oferta y de la demanda, ¿sí? Que hemos estudiado la clase pasada, pero en este caso del billete dólar. Vamos a ver que la demanda puede estar influenciada por diferentes factores, que lo que hacen es variar la curva de la demanda en sí misma. Y prestame atención a esto.
La clase pasada nosotros veíamos cómo te podías mover sobre la curva de demanda, es decir, si aumentaba la cantidad, ¿qué pasaba con el precio? Si disminuía la cantidad, ¿qué pasaba con el precio? Ahora, estos factores hacen trasladar completamente la curva, ¿se entiende? Entonces, si la curva está acá, ¿sí? Por estos factores la curva se puede mover para arriba o para abajo, o como decimos nosotros, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuáles son esos factores que hacen variar la demanda? Primer factor importantísimo, el gusto de los consumidores, ¿sí? Ejemplo, en la pandemia, ¿saben qué es lo que la gente ha comenzado a consumir mucho que antes no consumía o consumía menos en realidad? Ejemplo, Netflix. Y un montón de servicios, ¿sí? Que tienen que ver con el quedarse en la casa, ¿sí? Todos esos, aumentó la demanda de ese tipo de servicios, ¿sí? Que antes no nos interesaban tanto. ¿Por qué? Porque un sábado a la noche salíamos de la casa. Ahora, al quedarnos, fíjate que ha aumentado la demanda de esos servicios, ¿sí? Entonces ha cambiado el gusto de los consumidores y eso haría que la demanda se trasladase hacia la derecha, se moviera enteramente la curva hacia la derecha por aumento en los gustos de los consumidores. Otro, el ingreso de los consumidores. Alguien me dijo, profesora, con la pandemia, ¿qué ha pasado con el ingreso de las familias? Ha disminuido. ¿Qué pasa si disminuye el ingreso de los consumidores? ¿Qué crees que pasa con la curva de la demanda? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y la disminución se mostraría en un traslado hacia la izquierda de la curva, es decir, se dibujaría por acá, ¿sí? Si es que hubiera disminuido el ingreso de los consumidores. Bien, el precio de los bienes sustitutos. ¿Cuáles son los bienes sustitutos? Los que lo reemplazan. Hagamos de cuenta. El té es un sustituto del café. Entonces hagamos de cuenta que por algún extraño motivo, ¿sí? Ya la gente no quiere consumir más té. O sí, ya no quiere consumir más té y se vuelca hacia el café. Hagamos de cuenta que el té ha subido muchísimo de precio, entonces la gente decide consumir café. En ese caso, ¿cómo afecta el precio de un bien sustituto? Y bueno, si sube el precio del bien sustituto, me está favoreciendo a mí, porque ahora la gente va a demandar más mi producto. Al revés, si baja el precio del bien sustituto y mi precio de mi bien se mantiene constante, entonces ahora la gente va a demandar menos, y eso va a hacer que disminuya la demanda de mi bien. Y vamos al último, el precio de los bienes complementarios. Los bienes complementarios son los que van de la mano. Por ejemplo, vas a McDonald's y pedís una hamburguesa y la hamburguesa sí o sí viene con papas, ¿sí? ¿Qué pasa si sube el precio de un bien complementario? Si te aumenta el precio de la papa, y bueno, posiblemente yo no compre ni la papa ni la hamburguesa, ¿está? O si baja el precio del bien complementario, bueno, posiblemente compre la papa y la hamburguesa, porque me está favoreciendo a mí la demanda, voy a aumentar la demanda ya que ha caído el precio de ambos. O sea, se mueven en el mismo sentido, porque van juntitos. ¿Bien? ¿Para qué te hago toda esta explicación? ¿Sí? Que son factores de la demanda que se pueden preguntar. Vamos a ver qué es lo que pasa con el mercado del dólar en sí. Hagamos de cuenta que los consumidores prefieren ahorrar más en dólares que en pesos. ¿Sí? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos ahora, o queremos ahorrar dólares, entonces queremos comprar dólares. ¿Qué va a pasar con la demanda de los dólares? Pregunto, ¿va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la curva de la demanda? ¿Hacia dónde se va a trasladar si está aumentando? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Todos los aumentos se representan trasladados hacia la derecha. ¿Bien? Hacia la derecha de la curva. Entonces, fíjate que va a aumentar y ahí aparece la nueva curva de la demanda. ¿Y qué pasa con el punto de equilibrio? Fíjate que el punto de equilibrio que antes estabas acá, ahora ha variado, ¿sí? Antes, el punto de equilibrio era que por 130 pesos iba a demandar 10 unidades. Ahora, te voy a demandar 11, ¿sí? A un precio de 150 pesos. Fíjate que aumentó la cantidad y el precio de equilibrio. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido. Porque si la gente quiere demandar más dólares, obviamente que el precio del dólar va a tender a subir y también la cantidad demandada. Vamos a ver el ejemplo contrario. ¿Qué pasa si disminuye el precio del euro? ¿El euro qué vendría a ser con respecto al dólar? Fíjate en los factores que están acá arriba. ¿Qué vendría a ser el euro con respecto al dólar? Un bien sustituto. Bien. Sería un bien sustitutivo. Ya vamos para abajo. Bien, si disminuye el precio del euro, que es un bien sustituto, ¿qué crees que va a pasar con la demanda del dólar? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué va a demandar ahora?
Mandar euro. Está más Para barato. mandar más euro y menos dólar. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda del dólar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Y hacia dónde se va a trasladar entonces la curva de la demanda? A la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien, fíjate la nueva curvita celeste. Hacia la izquierda, perfecto. ¿Y qué pasa con la cantidad y con el precio de equilibrio? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasó con la cantidad? ¿Aumentó o disminuyó en este nuevo punto de equilibrio? Disminuye. ¿Qué pasa con el precio? ¿Aumenta Al o igual que disminuye? baja. Perfecto, fíjate que ahora el precio en vez de ser de 130 pasa a ser de 120, el precio de equilibrio, y la cantidad demandada en vez de ser de 10 pasa a ser de 8. Obviamente la gente ya no quiere dólares, la gente prefiere los euros. ¿Se entendió? ¿Profe? Sí. Al último profe. ejemplo, sí. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? Sí, la línea curva Chicos, apaguen el micrófono, por favor. Sí, Aldana, creo que me estás preguntando. no, Victoria, la curva lila, ¿qué significa? La oferta. La curva lila es la oferta, esa no la hemos tocado. Estamos viendo cómo se mueve la demanda. Ahora vamos a ver cómo se mueve la oferta, la curva lila que me acabas de preguntar. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer variar la oferta? Por un lado, la tecnología, ¿sí? La tecnología es cómo vos producís eso que estás por ofertar. Hagamos de cuenta que yo tengo una fábrica de calzados y bueno, obviamente que si empleo tecnología o unas máquinas que sean mejores, voy a poder producir más pares de zapatilla en el menor tiempo y de mejor calidad. Entonces, la tecnología es directamente proporcional a la oferta. Si aumenta la tecnología, me hace que aumente mi oferta. Si disminuye la tecnología de producción, tengo menos productos para ofrecer. El costo de los factores productivos al revés. Cuanto más aumente el costo, por ejemplo, que yo produzca torta, y para hacer torta necesito harina, si la harina sube de precio, entonces eso me hace que el bien que yo voy a ofrecer también suba de precio. ¿Está? Entonces el aumento del costo me repercute negativamente en la oferta de mis productos. ¿Bien? Una vez aclarado eso, vamos a ver qué pasa con el dólar. Y te pongo el siguiente ejemplo. La exportación de productos del campo, hagamos de cuenta que estamos exportando limones hacia el extranjero, genera el ingreso de dólares al país. Como este año hay mucha sequía, entonces las exportaciones disminuyeron. Si las exportaciones disminuyeron, ¿qué pasa con la oferta de dólares del país? ¿Qué crees vos? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Al país. Bárbaro, porque está entrando menos dólar al país. Vos acordate que los dólares entran gracias a las exportaciones de producto que hace el país. Entonces, si estoy exportando menos, está ingresando menos dólares, hay menos oferta de dólares en el mercado. Si hay una disminución de la oferta, ¿hacia dónde se va a trasladar la curva lila? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, perfecto. Mirá, hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar con el punto de equilibrio? Míralo vos solito en el gráfico. ¿Qué pasa con el precio? ¿Ahora es mayor o menor? ¿Qué pasa con la cantidad ofrecida? ¿Mayor o menor? Aumenta. Mirá cuál es el efecto. Mirá cuál es el efecto. Aumenta el precio, fíjate que este vertical es el del precio. Aumentó el precio del dólar, obviamente porque hay menos dólar en el mercado, entonces ahora va a valer más caro. Y como obviamente hay menos, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida de dólares? También disminuye. ¿sí? Disminuye. En vez de ofrecerte 10 dólares, ahora tengo para ofrecer solamente 9. Bárbaro. Vamos al último. ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? Si las exportaciones hubieran aumentado, ¿sí? Yo exporté muchos bienes este año hacia el extranjero. ¿Qué pasa con los dólares, con la oferta de dólares? ¿Aumenta o disminuye? Va a bajar, el precio va a bajar. Va a poder comprar más cantidad de dólares a un menor precio. Escucha mi pregunta. Si yo estoy exportando más hacia el extranjero, están entrando más dólares al país. Entonces, en el mercado, ¿hay más o menos dólares para ofrecer? Más dólares. ¿Qué pasa con la oferta de dólares en el país? Aumenta. Si aumenta la oferta de dólares, ¿hacia dónde se traslada la curva? Hacia la derecha. A la derecha, perfecto. ¿Qué pasa con el nuevo punto de equilibrio? Mirá dónde está ahora. ¿Qué pasó con el precio del dólar? Si hay más oferta.
Baja. Es menor y la ¿Qué cantidad es pasa mayor. con la cantidad ofrecida? Si ahora hay Aumenta. más dólares. Aumenta la cantidad de dólares. Aumenta la cantidad. Perfecto. Fíjate que el efecto es, disminuye el precio. ¿Por qué? Porque ahora hay más oferta, y obviamente si hay más oferta tiene que salir más barato, y aumenta la cantidad ofrecida de dólares, ya deja de ser 10 y pasa a ser 12, porque la curva se traslada hacia la derecha. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? ¿Correcto? Terminamos la clase. Sí, se entendió, sí, se entendió. Necesito que ustedes, solitos, chicos, se pongan a analizar ejemplos como estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el examen por ahí se dan ejemplos de este tipo. ¿Qué pasa si aumenta la demanda? Entonces vos tenés que saber graficar y decirme, bueno, aumenta el precio, aumenta la cantidad. ¿Qué pasa si disminuye la oferta? Bueno, aumenta el precio y disminuye la cantidad. O sea, vos tenés que saber dibujar y razonar, ¿se entiende? Porque se te pueden dar ejemplos del estilo y vos tenés que decir qué es lo que pasa. ¿Está claro? Bueno, yo sé que ha sido una clase bastante larga, ¿sí? De hecho voy a dejar de compartir, perdón, voy a parar la grabación, ¿sí? Y bueno,